Ahí se está grabando. Ya, pues, dame un segundo. Sacar este anuncio. Entendido, ahí está. Estamos bien. Bueno, comencemos entonces. Ya, Lo vamos a hacer como al estilo de argumentación. 4, 3, 2, 1, 0. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. En primer lugar me presento, ¿ya? También para efectos de la grabación, mi nombre es César Abarca. Yo soy profesor de filosofía y junto a Silvia Pérez, que es parte del directorio de la CHIF, les damos la bienvenida. Estamos súper felices de este espacio y esperamos que se vayan sumando varios más en los próximos minutos. Nos encontramos en la mesa 2 del Simposio de Filosofía y Educación. Hoy día es miércoles 6 de octubre, por supuesto, del Congreso Nacional de Filosofía en Chile. Y vamos a comenzar directo, solo algunas indicaciones generales. Los expositores van a tener 20 minutos para exponer y al cabo de esos 20 minutos ya vamos a seguir con la exposición. Son dos expositores, los voy a presentar en unos minutos. Y después de esas dos exposiciones van a surgir el espacio y las preguntas. Aquellos que participen como auditores, como panelistas, como simplemente público, podrán ir colocando sus preguntas en el chat, perdón, para que se vayan preparando los expositores. Entonces me dedico ahora brevemente a presentar los nombres en primer lugar. Hoy día expone Agustín Orellana en primer lugar y después va a exponer Gastón Molina. Brevemente, muy brevemente, Agustín Orellana nos va a presentar una ponencia denominada Filosofía en las escuelas hacia la autenticidad chilena. Agustín es licenciado en Filosofía y Educación, magíster en Cultura Greco-Romana, qué cool, y diplomado en Filosofía para Niños, ya, de la Universidad Católica. Él es profesor, actualmente ejerce como profesor de Filosofía para Niños y Jóvenes. Bueno, Agustín, ahora la palabra es tuya. bien. Bien, en primer lugar, saludar a todos los que están ahí en estas dos dimensiones, estos rectángulos de dos dimensiones. Agradecer al equipo organizador por hacer posible lo imposible, que era poder tener una reunión de filósofos vía remota, lo cual hace unos 3 años nos parecía casi como crónicas marcianas. Así que, bien, pues yo los invito a esta ponencia en la cual consistirá un poco en dar a conocer cómo se fue desarrollando un programa de filosofía para niños desde escuelas no particulares. Ya como sabemos muy bien, filosofía para niños y jóvenes se da en instancias privadas, pero muy escaso en colegios que fuesen subvencionados o los colegios municipales. Por lo tanto, bueno, voy a mostrar, de cierto modo, cuáles fueron los incentivos, cuál es la intencionalidad de este programa diseñado por mi parte para que, y después, bueno, posteriormente fue aprobado por el Mineduc, así que los invito a esta ponencia. ¿Ya? Voy a compartir pantalla para que tengamos ahí un poco más. Ahí. Bueno, es el título, Filosofía de las escuelas hacia una autenticidad chilena. Bueno, el título bastante, digamos, ambicioso, ¿ya? Debido a esta autenticidad de este concepto que de otra manera viene a desplegarnos una imagen como de identidad, digamos, algo resuelta, pero en este caso no es así, así que les voy a demostrar más o menos cómo es esta autenticidad que de la cual hoy día creo que podemos observar en las distintas nociones de filosofía. Así que aquí vamos. En primer lugar, voy a dar a agotar tendré 4 momentos. El primer momento será ubicación, no ubicar circunstancialmente en qué significa un ser arrojado en el fin del mundo, entendiendo por fin del mundo estar ubicados en Chile, en esta, digamos, en esta geografía, en esta ubicación al borde de todo. Por lo tanto, vamos a comenzar con esta intro un poco de cómo nos situamos en esta escena de filosofía de las escuelas. En segundo lugar, expongo acá, voy a dejar esto aquí, ahí sí.
En segundo lugar, hablaré acerca del estímulo hacia lo auténtico en lo cotidiano a través de las habilidades. O sea, existen ciertas maneras, ciertas formas en las cuales la autenticidad puede darse como una suerte de incentivo en quien la lleva a cabo en la práctica. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver también. El tercer momento, dentro de lo que es esta práctica, la filosofía como recurso imprescindible para que se desarrolle efectivamente este ejercicio filosófico en las escuelas. ¿Ya? Y finalmente, cierro con lo que ya puedo determinar como qué significa filosofía en la escuela con estos tres momentos previos. Así que comenzamos. Como lo esbozo en la primera parte de esta ponencia, el concepto es ubicación circunstancial de un ser arrojado en el fin del mundo. A ver, tomando en consideración que este concepto del ser arrojado es un robo que hago, una captura que hago de Heidegger, cuando habla del Dasein, como este ser, de acuerdo a la traducción que hace Rivera, este Dasein que está ahí, que está instalado en el mundo, pero que es arrojado, que se encuentra con estos entes que están aquí frente a nosotros en lo inmediato y que de una u otra manera se sitúa en esta circunstancia y cómo lo logra. Para aplicar esta ubicación circunstancial del ser arrojado en el fin del mundo, me voy a referir un poco a lo que Heidegger en su texto Ser y Tiempo elabora como el Dasein existente, que es este Dasein que es cada vez propio, es el famoso concepto de la mismidad, como este Dasein en Tarrojo también se siente a sí mismo. Entonces, nosotros que estamos ubicados en esta región, digamos Chile, en el fin del mundo, la condición que existe en nosotros es como una suerte de propiedad e impropiedad al mismo tiempo. Como que nos sentimos apropiados de un lugar, pero al mismo tiempo nos sentimos aislados de ese lugar. ¿Ya? Precisamente porque el estar arrojado en este fin del mundo, como dije antes, es estar como en el borde de los abismos. O sea, estamos haciendo filosofía o hacer un ejercicio filosófico en los límites que hay de este mundo. O sea, habitamos en el abismo de esta imaginería filosófica. Por lo tanto, nuestra mirada hacia lo que significa este espacio situado casi como una pérdida del mundo. O sea, nosotros partimos de que estamos perdidos, aislados, alejados de lo que podría ser como el centro acerca de la filosofía. Por lo tanto, dado este hecho, existe también una ausencia y búsqueda de una identidad al mismo tiempo. O sea, nosotros como chilenos, como también ejecutores de una filosofía en Chile, tenemos todavía esta ausencia. Es como seguimos tomando referencias de filósofos de Occidente, acá mismo estoy hablando de Heidegger. Entonces siempre estamos como remontando ciertas ideas que provienen de un distanciamiento, de una extranjería, que al fin y al cabo lo consideramos, lo adoptamos, lo interpretamos, pero que sigue teniendo esta ausencia. O sea, es como buscamos tratar de ser el que ya somos, como y pongo la cita de Píndaro, llegar a ser el que somos, pero siempre con esta categoría de que algo falta. O sea, tomamos ideas ajenas para hacerlas propias, pero no tiene este sello auténtico. Es por ello que en el segundo punto tomo a Gennaro Abasolo, que imagino que ustedes lo han escuchado, inclusive el día de ayer hubo una ponencia, creo que una de las primeras ponencias fue acerca de Gennaro Abasolo, filósofo chileno del siglo XIX, en donde expone un poco esta idea, o sea, expone un poco de que la misma filosofía o la misma instrucción, la misma educación filosófica tiene que dejar de ver, de cierto modo, como el pilar de lo que hizo Kant, lo que hizo Hegel. Entonces dice un poco a Basolo, tomemos las riendas de esta ubicación situada del mundo, pero desde acá. O sea, hacer filosofía desde acá. O sea, desde hacia otro horizonte, por darle ese título. Y voy a citar un poco cómo esta influencia de Abasolo también está en este segundo punto, que es, cito, dice en el famoso texto La personalidad política de la América del porvenir: deberemos dar a todos los ciudadanos una instrucción especial para los diversos fines humanos, y a una clase selecta de espíritus más nobles, escogidos imparcialmente,
una educación más profunda y poderosa, adecuada a los fines políticos y sociales de más trascendencia, entendiendo de que esta ausencia de identidad como chilenos está basada pues, justamente en esa ausencia de trascender, de qué es lo que emerge en nosotros. Y lo que emerge en nosotros, que aún estamos en ese recorrido, es lo que pongo finalmente como propósito del humano en la praxis del reconocimiento. O sea, un sujeto que en su hacer busca esta identidad, es efectivamente darle este carácter de praxis de propósitos. Vale decir, tomar un poco la idea del llegar a ser como el hacer, como una técnica que permite un reconocimiento de nosotros, como haciendo filosofía desde acá, desde Chile. Ya, vamos a la siguiente. Ya, ahora bien, si existe esta técnica, ¿cómo esta técnica se convierte en un estímulo? ¿Cómo desarrollamos este estímulo auténtico en el día a día, en lo cotidiano? ¿Ya? Por lo tanto, estas habilidades que considero acá en estos dos puntos como habilidades emotivas y habilidades cognitivas, conforman un modo en que quien las desarrolle pueda sentir también esta inclinación en búsqueda de esta autenticidad, no solo propia, sino que también colectiva, que es lo que de una otra manera se busca en filosofía, como siempre estamos buscando esta suerte como desde la particularidad a la universalidad. Por lo tanto, para acceder a ello, el estímulo de estas habilidades, en la primera parte es habilidades emotivas, que son habilidades como conciencia de la empatía, de la empatía circundante, que tiene que ver un poco con esta conciencia del espacio, o sea, darnos cuenta de nuestra misma pluralidad geográfica. Tenemos 4 puntos cardinales que son verdaderos campos de muerte, de aislamiento. En el norte tenemos el desierto, por el este tenemos la cordillera, en el sur tenemos este final, este cierre que da una apertura a otro abismo, y por otro lado en occidente tenemos un océano vasto que nos hace sentir como aislados también del mundo, como que donde miremos estamos en esta suerte de marco delimitado que nos hace ver de cierto modo un medio ambiente bastante particular, a diferencia como de otras regiones. Por lo tanto, esta conciencia del espacio que expongo en esta primera habilidad emotiva con empatía circundante, elaboro la idea del medio ambiente, la geografía humana, la historiografía que hay de los entes percibidos, también considerar como importante el espacio el tema de la equidad de género, entre otras. Entonces es una vastedad en este marco, en estos límites en los cuales desarrollamos el ejercicio de la filosofía. En segundo lugar, también pongo como habilidad emotiva el cuidado y el autocuidado, que son conceptos que también capturo de Heidegger cuando habla de la Sorge, que es esta Sorge del cuidado, que nos lleva de cierto modo o sea, nos cuidamos porque precisamente pensamos en algo que hay que tener, o sea, o algo que hay que obtener. ¿No? Esta permanencia, el cuidado y el autocuidado tiene que ver con, efectivamente, el cuidado de sí mismo, el de los otros, a través de la ética, a través de la moral, esta humanización de los distintos derechos, libertades, etc. Todo ese conjunto de temáticas tiene que ver efectivamente con esta noción de habilidad de cuidado y autocuidado. La tercera, que corresponde a esta habilidad emotiva, que es la estimulación intuitiva e innovadora. Precisamente porque nosotros, como estamos en este aislamiento, poseemos también la facultad de imaginar digamos, el cosmos que está en nuestro entorno, lo que está más allá de los límites de nuestras fronteras, pero pensarlo desde un carácter creativo, de un carácter distinto, de un carácter diferente, de un carácter que se reconozca. Por lo tanto, cuando el individuo practica, de cierto modo, estas habilidades emotivas, hace un encuentro con su propiedad, se siente como propio dentro de lo impropio, que precisamente es el espacio, se apropia de este y adquiere inmediatamente esta noción que veníamos denominando como identidad. Posteriormente, podemos hablar también de las habilidades cognitivas, que son estas habilidades como percepción autoconsciente, que es la elaboración de una conciencia elocuente por medio de una interpretación integral y plural que apela a un razonamiento vital.
¿ya? O sea, en estas palabras, son palabras de Ortega y Gasset, cuando habla de la razón vital, que habla que es la manera por la cual nosotros nos damos, o sea, nos damos cuenta, en esta dialéctica de lo impropio y lo propio, de que hay un estímulo también de autenticidad dentro de lo vivo, del concepto, de este concepto vital que permite, de otra manera, incorporar la multiplicidad de elementos en una suerte de derrotero único. Entonces, esa es un poco la idea de esta habilidad cognitiva de la percepción, perdón, de la percepción autoconsciente. La segunda, que tiene que ver con la hermenéutica integral, bueno, el mismo concepto lo dice, que tiene que ver mucho con la anterior, es reinterpretar desde acá, desde nuestra ubicación, la noción que tenemos acerca del cosmos, la noción que tenemos acerca de la filosofía, la noción que tenemos acerca de la universalidad, etc. Para que estas dos habilidades puedan, de cierto modo, congeniar y llevarse a cabo en la práctica de lo cotidiano, es imprescindible la filosofía, o sea, la filosofía como un recurso imprescindible hacia lo auténtico. El filósofo tiene, un poco Nietzsche habla de esto, como el filósofo tiene este arraigo natural, de este despertar natural bajo la idea del pensar. O sea, cuando ejecutamos estas habilidades hacia lo auténtico, lo primero que adviene en nosotros es pensar efectivamente esta naturaleza y en este borde en que nos encontramos en el fin del mundo. Por lo tanto, cuando nos preguntamos qué significa pensar, para nosotros como chilenos, como en esta búsqueda de identidad, es tomar consideración de lo no pensado. O sea, nosotros como chilenos, como autenticidad, poseemos de cierto modo el privilegio, o para algunos no, no sé, pero para mí el privilegio de pensar lo que no se ha pensado desde acá. O sea, cuando hablamos del pensar lo no pensado, que aparece en este texto de Heidegger, que significa pensar, en este seminario que elabora, donde habla de que el pensar lo no pensado es una ruptura, hay una ruptura, hay un quiebre, dice el pensar lo no pensado, porque hay un quiebre con el conocimiento instrumental tradicional. Ya, o sea, estamos habituados de que pensemos cosas que ya están preelaboradas y que de otra manera solo exista una aplicación de lo que se enseña, de lo que se dice. Entonces, o sea, yo te digo algo, tú lo repites y lo haces y lo aplicas. En cambio, pensar lo no pensado es poner en cuestionamiento precisamente ese detalle. Y poner en cuestionamiento ese detalle de la ruptura con el conocimiento instrumental hace aparecer este cuestionamiento natural y humano. O sea, nosotros como identidad también auténtica, nos cuestionamos precisamente de aquello que sentimos que es ajeno o está en la ruptura de lo instrumental. Por lo tanto, nosotros desde acá, desde Chile, en esta idea de lo auténtico, poseemos esta gran posibilidad de hacerlo no pensado, porque aún no se piensa. Aún, bueno, hablamos de Giannini, hablamos de eso como Gennaro Abasolo también, que gustan esta idea, buscan de cierto modo este carácter, combaten precisamente con esta idea de lo pensado y lo que nosotros estamos buscando un poco lo no pensado, lo que aún no se hace. Estos filósofos del porvenir que están acá, creo yo, que están acá en Latinoamérica y en especial acá en Chile. La filosofía es algo inevitable, por supuesto, o sea, no podemos negar de que para llegar a esta autenticidad es necesario hacer filosofía. Como diría Sócrates, una vida sin filosofía es una vida invivible, y para nosotros como chilenos, no dedicarse a filosofía sería como algo que no hace un reconocimiento de lo que nosotros vamos a llegar a ser. El tercer punto, hablo del sentido del ser auténtico en el porvenir, y pongo acá la cita del oráculo de Delfos, gnosis se autón, o conócete a ti mismo, en donde proyecto esta noción de la filosofía, pero hacia el porvenir. A ver, esta es una suerte como de imaginería que hay también en los puntos, desde el punto de vista también de la enseñanza como tal. Las escuelas como centros comunitarios, la idea es que siempre van bajo una idea del aprendizaje objetivo puntual, se preocupa más del resultado, del cómo la manera se puede obtener, quizás no un resultado, sino que el mismo hecho de que este medio de cómo llegar a eso otro que está ahí, que no es necesariamente el resultado, nos expone a nosotros como una mirada distinta.
O sea, la mirada distinta al porvenir como un conocerse, como un ser a sí mismo. De aquí vienen las preguntas más terribles en el sentido del ser auténtico en el porvenir, porque la tarea como filósofos en las escuelas especialmente, es hacer otro tipo de preguntas, pensar otro tipo de elementos que nos identificarían en este porvenir constante. Una de estas primeras preguntas que podemos ir realizando y que generaría efectivamente este estímulo al auténtico es cómo podremos encontrarnos a nosotros mismos. ¿Cómo puede un ser arrojado en el fin del mundo conocerse a sí mismo? Por lo tanto, en esta imagen de la educación y en especial la filosofía es una transformación de la realidad dada en el sentido de una idealidad. O sea, esta realidad se aplica precisamente en esta diferenciación. Por lo tanto, la propuesta, queridos, para usted y para todos y todas, la propuesta de hacer filosofía en las escuelas es desafiar la actual educación. Desafiar, incentivar este nuevo escenario que nosotros estamos construyendo. Filosofía, de acuerdo a lo que estipula el currículum del Mineduc, solo se aplica en tercero y cuarto medio. ¿Ya? La intencionalidad de generar esta autenticidad tiene que ir más allá o más atrás, digámoslo así, casi desde el inicio para poder fortalecer este cuestionamiento natural. Por lo tanto, para poder ir generando este incentivo, hemos también de dar a contribuir desde los niños más pequeños, del aprendizaje inicial. Esta filosofía que reconoce y valida las instancias educativas es un proceso sociocultural en el cual todos nosotros estamos comprometidos. Porque filosofía no tan solo se lleva en la academia, filosofía no tan solo se aplica en ciertos conocimientos o autores puntuales. Filosofía se aplica en lo cotidiano, en esto que aquí y ahora nos parece un gran enigma incierto que es nuestra identidad como chilenos. La identidad que tenemos y este viaje hacia lo auténtico tiene que ver precisamente con este nuevo ideal. Es por ello que yo creo que la filosofía en las escuelas no es que sea el primer momento, sino que es el gran momento por el cual nosotros, como filósofos y como filósofos en Chile, podemos llegar a una suerte de identidad ideal que permitiría generar un proceso sociocultural más identitario, o sea, con un mayor desarrollo de ideas propias. Bueno, eso más o menos lo que quería exponer hoy. Gracias por escuchar un rato. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias. Ya voy a hacer, si es que hay espacio, mis comentarios. Me pareció genial tu propuesta y también quiero hacer el comentario que fuiste perfecto en el tiempo. Cosa que es rara. Bueno, ya pues, aprovecho de comentarles a los que acaban de ingresar que acaba de exponer a Agustín Orellana con Filosofía en las escuelas hacia una autenticidad chilena y Denise Espinosa, que nos está ayudando, está por ahí, que es estudiante de la Universidad de Valpo y que es la técnico, podríamos decir así, encargada del tema de la palabra y de grabar. Todo eso del soporte, nos ha dicho que en su minuto, cuando se termine la próxima exposición, se va a dar la palabra y están muteados en principio, así que tienen que pedirle a ella. También pueden colocar en el chat sus preguntas. Bueno, ahora procedemos entonces ya a la siguiente exposición y última, porque son dos de esta mesa. Entonces, les presento a Gastón Molina Domingo, como les había comentado, con la idea de educación en tiempos de desorientación generalizada. Él es profesor de la UMCE. Por favor, Gastón. Gastón, si me escuchas, no se escucha. Tienes que apretar para... ahí sí. Perfecto. Ahora sí, ahí sí, ahora sí que sí. Lo escucharon todos mis agradecimientos, lo reitero. Comienzo. La idea de educación en tiempos de desorientación generalizada.
El propósito de este trabajo es exponer una breve indagación conceptual de la experiencia de la educación, considerando que el fenómeno en cuestión, esa es nuestra propuesta, comporta dos dimensiones, la del sistema educativo y la del acto educativo. En la medida que se trata de dos lógicas distintas, la una estructural y reproductiva, la otra acontecimental y emancipadora, una no es el efecto de la otra. Así, el acto educativo lo entenderemos como un suplemento del sistema. O dicho en otros términos, la formación, el encuentro con verdades, en el sentido de verdad propuesto por el filósofo Alain Badiou, repito, o dicho en otros términos, la formación, el encuentro con verdades, será entendido como suplemento del aprendizaje, los trayectos de saber. Asumiendo las críticas a la escuela como aparato ideológico, dispositivo disciplinario y de control, es decir, asumiendo la dimensión reproductiva y normalizadora de la educación, hoy bajo el semblante de la complejidad, flexibilidad, innovación, etc., se trata de indagar en la experiencia de la educación en tanto acto subjetivante. En este sentido, nuestro propósito es, admitiendo, como señalamos, la totalidad de la crítica estructural de la escuela, añadir un suplemento, una mínima diferencia en la estructura. La torsión del acto educativo. La torsión del acto educativo. Aquella que, desviándonos de los saberes del contexto, nos expone al acontecimiento de verdades. Con ello, la comprensión de la escuela no se reduce a la estructura del aparato ideológico y del dispositivo de disciplinamiento o de control flexible que ya siempre es. La educación escolar, como lugar del aprendizaje de saberes y destrezas, al mismo tiempo supone una desvinculación, una sustracción radical que abre lo que entendemos como el no lugar de la escuela. Paréntesis, cuando digo escuela, digo, o sistema escolar, hablo desde el jardín infantil a la universidad, no es solamente básica y media. La misma torsión la encontramos en la figura del profesor. El profesional docente que se relaciona con alumnos para producir investigadores en un continuo proceso de gestión del conocimiento, es también un profesor que, a partir de su oficio, llamando la atención a sus estudiantes sobre una materia, erotizando los objetos y con ello devolviéndole su carácter de cosas, habrá puesto las condiciones para que se opere una conversión subjetiva y no solo un proceso de aprendizaje. Como señala el psicoanalista Massimo Recalcati, lo que queda de la escuela, ¿no es acaso la posibilidad, una y otra vez nueva, de transformar los objetos del saber en objetos de deseo, en cuerpos eróticos? En el sistema educativo, el asunto se plantea en términos de la idea como concepción general de la estructura de la educación, de la función social del aparato escolar y de la función mediadora del profesional docente en los procesos de aprendizaje. En el vector del acto educativo, el asunto se plantea en términos de la idea como instancia subjetivante, del no lugar de la escuela en tanto tiempo libre y espacio desligado que suspende e interrumpe el intercambio funcional con el entorno, y del oficio como la singularidad de las maneras en que se propicia la formación. El problema entonces es cómo estas dos lógicas completamente infamiliares, disyuntas y excluyentes, por una parte la lógica del ser, por otra la lógica del acontecimiento, pueden cohabitar sin volverlas simplemente complementarias. Hemos hablado de suplemento, por lo que la experiencia de la educación consistirá precisamente en convertir la tensión en una torsión. De ahí la importancia del psicoanálisis lacaniano y de la filosofía de Alain Badiou. Por el abordaje del concepto topológico de torsión y por su reelaboración radical de los conceptos de sujeto y de verdad, donde el sujeto es sujeto de verdades que no se pueden comprender como un saber.
es decir, como la adecuación del juicio o la correspondencia de una proposición con la realidad. Las verdades, en tanto huellas de acontecimientos, se presentan, por el contrario, como lo que agujerea a los saberes, como excepciones inmanentes al orden del ser. En la medida que a la filosofía le es consustancial su transmisión y enseñanza, entonces filosofía y educación se instituyen como prácticas diagonales a todas las disciplinas. Y más que el saber sobre un objeto determinado y particular que constituye un campo general de investigación, lo que las define es un objetivo genérico y universal que constituye una tarea singular de subjetivación. Si entendemos que la experiencia de la educación requiere una dimensión organizacional, el sistema educativo, y otra instituyente, el acto educativo, el problema es que en la actualidad la necesaria dimensión organizacional y de gestión ha copado el campo y con ello obturado la posibilidad instituyente de subjetivación. El asunto entonces no es negar la dimensión de gestión organizacional con todo lo que ésta implica, aquello que podemos resumir en la llamada cultura de la autoevaluación, sino más bien afirmar las dimensiones de una práctica instituyente que, sin eliminarla, ponga a raya la voracidad de la práctica gestionaria, que termina convirtiendo el propio saber en un proceso de producción administrada de información que, como insumo del aprendizaje y de la adquisición de habilidades multifuncionales, pueden formar perfectamente parte de las tácticas escolares, pero no definir su estrategia, ni menos su política, su dirección. Lo específico de la escuela es el estudio de una materia liberada de su funcionalidad, en un tiempo y espacio libre respecto a las exigencias del entorno, particularmente de la familia, del trabajo y de la industria del entretenimiento. En vista a la verificación emancipatoria por parte de cualquiera, toda vez que se asuma el axioma de la igualdad de las inteligencias, del ser capaz de devenir sujeto de verdades científicas, artísticas, políticas y amorosas. Bueno, la referencia a Rancière es clara ahí, ¿no? Esto a partir de un giro o torsión que propicia una enseñanza que no consiste en la mera transmisión de contenidos ni en la compleja adquisición de destrezas y habilidades. El oficio de profesor es mucho más humilde. Consiste en enseñar, señalar algo, llamar la atención sobre algo y a través de ejercicios escolares siempre a reinventar, propiciar que los estudiantes sostengan esa atención sobre una materia erotizada, pues la atención se intensifica y concentra cuando el deseo del otro la inviste, cuando el estudiante repara en que la única diferencia con el profesor es que el profesor sigue siendo, ante todo, un estudiante que activa su deseo, y no solo un experto que despierta su interés. La autoformación no existe, escribe Recalcati, más que como fantasma narcisista que rechaza la ley de castración. No hay proceso educativo que pueda prescindir de las condiciones dictadas por el otro. Hasta ahí la cita. Se trata de una disposición cuya propuesta de solución a los problemas que genera la masificación de la educación está siempre expuesta al fracaso. Me refiero a la propuesta del acto educativo suplementando al sistema educativo. Repito, se trata de una disposición cuya propuesta de solución a los problemas que genera la masificación de la educación está siempre expuesta al fracaso, pero no de una renuncia al acto educativo, aquella que se comprueba en la organización del sistema educativo a partir de la gestión del fracaso en el horizonte infinito de la mejora continua. El fenómeno del aprendizaje no es exclusivo de la escuela. En términos sociológicos, el aprendizaje es una función de integración social y aquí la función educativa primera sería la educativa primera
la propicia la interacción con el entorno inmediato para la construcción de la propia identidad en la inserción a un contexto cada vez más amplio. En términos psicológicos, el aprendizaje es una función de desarrollo que posibilita la progresión gradual, equilibrada y armoniosa de procesos cognitivos y emotivos, y aquí la función educativa la propician los estímulos adecuados a la fase madurativa de los individuos. En términos antropológicos, el aprendizaje es una función cultural y lingüística que permite el reconocimiento identitario en su heterogeneidad, diversidad y pluralidad, donde la función educativa la encontramos en la relación entre lo mismo y lo otro, o entre lo familiar y lo extraño. Bien, ninguna de estas funciones localizada en procesos de aprendizaje, por lo demás completamente necesarios, requiere de la escuela. Y por ello, el no lugar de la escuela, en el sentido de que se trata de un espacio-tiempo sustraído, al menos en un punto, a las funciones que el orden social le asigna. Como señala Jorge La Rosa, cito, la primera frase que me interesa de un texto célebre de Jacques Rancière dice que la escuela no es un lugar definido por una finalidad social externa. Hasta ahí la cita. La devaluación de esta relación transferencial entre profesor y estudiante nos conduce al diagnóstico e indagación del psicoanálisis respecto de la desorientación de nuestro tiempo, lo que podríamos llamar el desorden de lo simbólico o la desorientación subjetiva. Desorden y desorientación que en el ámbito de la educación estaría encarnada en el foco en el aprendizaje desde el que se organiza el sistema escolar. La enseñanza se trata menos de instruir, adoctrinar, amaestrar con reglas o preceptos que de indicar, mostrar, dejar aparecer a partir de señalar algo con el deseo de que se preste atención a aquello. Prestar atención, subrayo el prestar, en términos psicoanalíticos supone desprenderse de algo. Desprenderse un poco del goce narcisista que procura la atención en los propios intereses individuales, en esa desinteresada apertura al mundo que constituye al sujeto. Ahora bien, esto no es posible con la figura degradada de un profesor mediador o facilitador. Tomamos aquí prestado de Deleuze el siguiente aserto: triste generación la que carece de maestros. Hasta ahí. Tristeza apuntaría aquí, por una parte, a la desorientación y por otra, a la falta de firmeza y concentración para torcer esa condición. Es decir, a una cierta ausencia de coraje. En términos de Badiou, lo que propone la época es vive sin ideas. En el caso de Badiou, no encontramos un texto que aborde como problema central el asunto de la educación en la escuela, aunque sí algunas referencias desperdigadas en su obra. Fiel a su estilo de pensamiento, arriesga una especie de axioma en el pequeño manual de Inestética. Cito: el arte es educador simplemente porque produce verdades, y educación siempre ha querido decir, salvo en montajes opresivos o pervertidos, solo esto: disponer los saberes de una forma tal que alguna verdad pueda agujerearlos. Hasta ahí la cita. Lo que hemos llamado el sistema educativo se despliega en trayectos de saberes que pueden cerrarse al modo de la información o abrirse a ser agujereados por una verdad. A esto último es lo que nombramos acto educativo. Ello supone que tanto la filosofía como la educación no pueden ser reducidas a un pensamiento reflexivo. Por supuesto que la reflexión y la crítica, lo mismo que la argumentación, resultan ser momentos inalienables de su despliegue racional. Sin embargo, dice Badiou, cito, la diferencia es que la filosofía ya no es conocimiento o conocimiento del conocimiento, es una acción. Uno podría decir que lo que identifica la filosofía no son las reglas de un discurso, sino la singularidad de un acto. Es este acto a los que los enemigos de Sócrates llamaron la corrupción de los jóvenes. Cierro la cita.
Esta recepción oficial de la filosofía por los jueces de la polis no dejará de ser destacada por Badiou. Este singular acto de corrupción, de alteración de las reglas que organizan el orden social, no es otro que la invocación de la filosofía a operar una distancia respecto al poder, al dinero y al goce idiota de cada cual. Precisamente aquello cuyo logro dicta el sentido de lo que contemporáneamente se propone como realización personal. Así, en términos estructurales y sincrónicos, nos encontramos, al igual que en los tiempos de Platón, con el predominio de la sofística en la organización de la polis. Los grandes problemas del pensamiento contemporáneo, en los que se nutre nuestra cultura y sus instituciones, son los problemas de la economía, del lenguaje y del sentido, o bien el de las reglas discursivas que permiten proyectar el horizonte de sentido de un mundo complejo donde no cabe, por totalitario, el concepto de verdad. Nuestro problema lo podemos formular ahora en términos de, por una parte, la educación sofística, una retórica de los saberes, el aprendizaje, y por otra, la educación platónica, un acto subjetivante, la formación. La formación implica un acto de emancipación que se sustrae a los procesos normalizadores que impone de modo flexible el aprendizaje, pero sin negarlos. Tal como Platón lo dramatiza en el símil de la caverna, la formación se juega en la torsión de una atención distraída y desorientada. Badiou le hace decir a Sócrates en la República de Platón de Badiou, comillas, la educación no es entonces una cuestión de imposición, sino de orientación. Es, diría, una técnica de conversión. Lo único importante es encontrar el recurso más simple y más eficaz para que se opere ese cambio total del sujeto. No se trata de ningún modo de imponerles la vista, ya la tiene. Pero como está mal dirigida y no se vuelve hacia las realidades adecuadas, hay que reorientarla a toda costa. Hasta ahí la cita. La imposición del orden fáctico de los trayectos de saber, desorientado en los equívocos constitutivos del lenguaje que la pluralidad de sentidos agudiza, resulta desplazada, no eliminada, por un acto subjetivante sin garantías. Cito, se trata de hacer que, incorporado a un sujeto, al apartarse de los días oscuros para orientarse hacia lo que es en verdad, obtenga las claves de la verdadera vida. Es a esta conversión a lo que llamamos filosofía. Hasta ahí la cita. Una vida organizada por saberes contextualizados según el orden de lo particular general siempre puede ser expuesta a la torsión de una vida orientada por ideas y verdades según una formalización singular universal, que, sin negar la incertidumbre de la complejidad, la orienta. Un punto fijo, sin condiciones, inscrito en el plexo relacional de los flujos de sentido. Me queda una página. En este punto, Badiou concuerda plenamente con Heidegger, con un Heidegger, ¿no?, quien en su lectura del símil de la caverna señala que la paideia, la formación, no significa verter meros conocimientos en un alma sin preparación, ni la adquisición de habilidades que refuercen las capacidades individuales para la mejor inserción en la sociedad, sino que se trata de un acto que transforma el alma en su totalidad. En una frase, paideia significa el cambio de dirección, una torsión dramatizada en los múltiples giros significados en el símil, que comienza con la imagen de unos hombres encadenados, como todos sabemos, que no son capaces de girar sus cabezas. Heidegger establece un vínculo interno entre formación y verdad, entre educación y filosofía, en la medida que compartirían la misma esencia, la libertad. No la libertad como propiedad del individuo de hacer lo que quiera, a la manera de una voluntad desencadenada que encuentra su límite en la libertad de los demás, sino más bien la libertad como compromiso e implicación con las cosas. Cito, en la constancia, subrayo constancia,
de ese volverse hacia lo que se manifiesta. En este sentido, sigue la cita, la libertad solo consiste en volverse de esta manera, con constancia, es decir, con firmeza, perseverancia en el ánimo, Badiou diría fidelidad. Repito, la libertad solo consiste en volverse de esta manera. Y es este volverse lo único que consuma la esencia de la paideia, de la formación, en tanto que cambio de dirección. Hasta ahí la cita. En esta medida, paradojalmente, la libre opinión que tenemos de las cosas es lo contrario a la auténtica libertad, pues esta consiste en ser capaz de dejar que las cosas nos den órdenes, en la capacidad de dejarnos capturar por una verdad, por la apertura de un horizonte de sentido en Heidegger, por una excepción inmanente a ese mundo, a esa totalidad de sentido en Badiou. La conversión subjetiva, y con este párrafo termino, la conversión subjetiva en Badiou, el cambio de dirección en Heidegger, encuentran en Jorge La Rosa una concisa formulación. Cito, el problema de la escuela es el de la orientación de la atención. Hasta ahí la cita. Ahora bien, las condiciones para tal conversión subjetiva suponen la dimensión violenta y traumática, no por el recurso a una autoridad jerárquica y a la desatada agresividad que ésta implica. Se trata de una violencia traumática en el sentido psicoanalítico de trauma, que no significa herida, sino sorpresa. La sorpresa de lo inanticipable del acontecimiento, de la angustia que conlleva toda situación donde se juega algo del propio deseo por la mediación del deseo del otro. Herida narcisista, pérdida de bienestar y goce, el precio de prestar atención y concentrarse con firmeza en las verdades que acontecen como condiciones de la filosofía, en la ciencia, la política, el arte y el amor, en vista de la felicidad real de la verdadera vida, que no es sin momentos de angustia y desesperación. Al respecto, señala Badiou, cito, Deleuze sostiene con fuerza, y a decir verdad, contra todas las alegres interpretaciones espontaneístas y anarcodeseantes de su filosofía, que no se piensa jamás por decisión voluntaria ni por movimiento natural. Uno es siempre, dice, forzado a pensar. El pensamiento es como una presión que se ejerce en nuestras espaldas. No es amable ni deseado, es una violencia que se nos hace. Estoy perfectamente de acuerdo con esta visión. Me parece, además, totalmente platónica. Hasta ahí, Badiou. Y por último, en el ámbito del aula, entonces, esta peculiar violencia no remite a la arbitrariedad del profesor ni al contrato pedagógico que, entre otras cosas, la regula, sino a la coacción de las verdades que la idea de educación, sostenida por la figura, el oficio y el estilo de un profesor, nos autoriza a afirmar para agujerear el flujo de regulaciones procesuales y reglas discursivas en que el libre ensueño del saber opinante en la nueva sofística se satisface. Eso. Gracias. Muchas gracias, Gastón. Muchas gracias por tu exposición. También me ha parecido maravillosa y creo que con esto iniciamos entonces el espacio a la conversa, a las preguntas. Así que si no me escucharon, lo repito, este es el minuto donde pueden pedir la palabra. No sé si nosotros podemos dar la palabra, Silvia, porque parece que Denise no está. ¿Nosotros mismos? Sí, sí, Aquí nosotros estoy sí. igual, pero también se puede Perdón. poner sobre Sí, el nombre Perdón. ahí. pero Perdón. Ahí está Denise. o sea, en el fondo Denise activa los micrófonos, pero Entiendo. en este caso tú eres el moderador oficial el día de hoy, así que tú das las palabras. No, si mi pregunta era técnica, hablando de... Bueno, pues, comencemos. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere lanzar la piedra? Agustín. Ahí sí, ahí sí. Bueno, tengo una pregunta, Gastón. Yo creo que se entendió por completo el concepto de desorientación y lo que tiene que ver con cómo generamos esta posibilidad y esta suerte de orientación también entre lo mismo. Pero ¿tú no crees que filosofía o como mecanismo de cuestionamiento permite también de la desorientación? ¿A qué voy? Por ejemplo, en el aula, en la sala de clases, que hasta, tenemos, no sé,
un curso que precisamente estuvo con matemáticas, que estuvo con estas doctrinas sociales estructurales que hacen que todos repitan efectivamente lo mismo. ¿Tú no crees que filosofía, lo he visto como con los niños cuando hago filosofía para niños, que permite hacer la ruptura ahí? O sea, rompe, de cierto modo, un esquema y desorienta precisamente lo que se creía por sabido. ¿Tú crees posible que se pueda orientar con la desorientación en el caso de filosofía? ¿O tú crees que existe un mecanismo de similitud entre la orientación con lo que se puede volver a orientar, Gastón? Sí. A ver, primero, claro, yo creo que hay una especie de patos o patética heideggeriana que inventa Heidegger, que es la relación de la filosofía con la pregunta y el cuestionamiento. Esa cuestión es una invención de Heidegger. Todos los filósofos dan respuesta. No es que nos hagan preguntas. Por supuesto que está la pregunta. Está la pregunta, está la duda. Ejemplarmente tenemos Sócrates y Descartes, como con las figuras de la pregunta y de la duda. Pero en ambos, ¿no? En ambos lo que tenemos es que la pregunta funciona tácticamente, ¿no? Lo mismo, estoy tratando de responder ya a tu pregunta. Claramente la pregunta, el cuestionamiento, tiene una dimensión táctica importantísima, pero la filosofía y la educación no tienen, en términos estratégicos y políticos, cuando digo político, dirección, no tienen nada que ver con la pregunta, el cuestionamiento, la incertidumbre, la complejidad. Eh, la, y por eso yo haría una distinción, simplemente para precisar términos. Las preguntas usadas tácticamente en el momento oportuno, que son tan valiosas que todos los profes las conocemos, ¿no? El efecto yo no diría que es de desorientación, sino que es de descontextualización. Digamos, para hacer un pequeño deslinde respecto a la orientación, que no tiene que ver con el sentido. El sentido siempre desorienta porque el sentido es plural y es múltiple y es variado. Por eso, porque contemporáneamente el problema del sentido y del lenguaje ha desplazado casi completamente al problema de la verdad. ¿No? El problema de la verdad es tomado como un saber totalitario, un saber naturalizado. Eh, bueno, el concepto, por eso solamente lo mencioné, no lo puedo desarrollar, pero Lacan y Badiou, ¿cierto?, tienen un concepto de verdad, y ya Heidegger lo tenía, que que se separa radicalmente del saber. En Heidegger la verdad no tiene nada que ver con el saber. Lo que pasa es que en Heidegger la verdad como, voy a decirlo, no como aletheia ni ocultamente, la verdad como apertura de mundo, de un horizonte de sentido, no tiene nada que ver con el saber ni con el conocimiento, pero sigue teniendo que ver con el sentido. Con Lacan y Badiou, ¿no? La verdad no tiene nada que ver ni con el saber ni con el sentido. Entonces, la pregunta claramente tiene un uso táctico que es fundamental, pero táctico, porque si no, nos quedamos en la complacencia de preguntas sin respuesta en un mundo, como tú decías, yo estoy completamente de acuerdo contigo que la filosofía, precisamente porque tiene que ver con actos, no tiene que ver con lo cotidiano. Si la vida, como Badiou en una parte dice, si la filosofía no tiene implicancias en la vida cotidiana, entonces no merece la pena dedicarle una hora de tiempo a la filosofía. Y en ese sentido estoy completamente de acuerdo con el vínculo que establece entre filosofía y vida cotidiana. Pero precisamente porque la filosofía es acción, no es conocimiento, aunque haya que conocer mucho, saber mucho, aunque uno tenga una biblioteca a la espalda siempre. Excelente. ¿A quién le gustaría continuar? Somos un grupito chico, así que podemos tener, podríamos decir, más de una ronda de preguntas, cada uno, o comentarios.
Hola, buenas tardes. Primero, agradecer por las presentaciones, fueron muy buenas, muy interesantes, Agustín y Gastón. Eh, pero quería hacer como una idea más general acerca de esto, como una pregunta más genérica, sobre todo con esta apertura que hay ahora de la filosofía y la educación, que lo conversamos también un poquito el día de ayer, pero por el tiempo no lo pudimos seguir indagando, y ahora con lo que nos presenta Agustín se hace más interesante. eh, es cómo poder proyectar igual la filosofía en una transición efectiva, orgánica, dentro de la enseñanza básica, la enseñanza media, y cómo poder proyectarla al mundo universitario, porque se genera una fricción entre ambos mundos, son como absolutamente descolocados. Por ejemplo, el lenguaje, los estudiantes siguen haciendo comprensión lectora, siguen desarrollando ideas cuando salen al mundo universitario y siguen utilizando herramientas dentro de la filosofía. Y se genera como un quiebre porque los profesores de filosofía de colegio no tenemos miedo a utilizar la filosofía como con un fin, que no es la filosofía como un fin en sí mismo. A diferencia de la universidad que, como en la academia, hay un miedo como a utilizar la filosofía como otro fin que no sea la filosofía. Entonces, como una pregunta genérica, más que nada orientada a Agustín, igual que está como dedicado a la filosofía para niños. ¿Crees que podría haber como una transición orgánica de este proceso que tú realizas en la escuela hacia el mundo universitario? Gracias, Julio, por la pregunta. Y bueno, antes efectivamente de cómo dar este camino, este sendero hacia lo que es la vida universitaria o la vida académica. Eh, bueno, nosotros hace poco nos olvidemos que tuvimos unos ribetes con la ley 20.911, ¿recuerdan o no? Que nos estaba prácticamente dejando como una opción, o sea, la filosofía como opción. Ya eso, ya Gastón escapa de cierto modo de esta filosofía de lo cotidiano. Es una opción hacer filosofía. Ya eso como que tomaba distancia y efectivamente también consideraba, había un ramo que era formación ciudadana, que venía de cierto modo a suplir efectivamente esta táctica o esta técnica, Gastón, que tú hablas también, esta táctica de hacer que, vamos, formemos ciudadanos. O sea, no sé y claro, porque la filosofía no forma ciudadanos, deforma a lo mejor a los ciudadanos. Entonces tiene como hubo efectivamente, Julio, una controversia, ya subimos hace poco, la Red Profecho como objetaba de cierto modo todas esas ideas y ese proyecto que al final, por fortuna, Julio no se dio, por fortuna, y permitió que ya la filosofía se considerase como ya algo que realmente tenía cabida y algo que tenía que ver con los programas que existían entonces. No olvidemos que los programas de filosofía pasaron décadas de desactualizada. Entonces había toda una suerte de libre cátedra, lo cual facilitaba un poco esto, pero que tenía esta suerte de nuevo diseño. Entonces yo creo que, y tengo bastante expectativa en ello, Julio, yo creo que no tan solo en tercero y cuarto medio, tampoco como una opción de hacer filosofía, sino como una manera, sobre todo con los más pequeños, que son de educación básica. Todos sabemos muy bien que los niños, imagínate que hago clase a niños de tercero básico, y qué es la nada, por ejemplo, qué es la nada, y ahí y se genera un espacio en donde, no sé, pero ¿qué es la nada? Y empiezan a buscar ciertos elementos. Fíjate, ellos mismos empiezan no a buscar respuesta, porque finalmente tú les vuelves a preguntar, ¿qué es la nada? Se me olvidó. Entonces, todos esos juegos, de cierto modo, que hay en la filosofía desde el momento inicial, como algo natural, eh, tiene una manera de explotarse infinita. Y lamento mucho que no sé, no haya una apertura política, porque esto es una apertura política, o sea, una apertura política a querer eh, configurar una filosofía para el niño en vista, Julio, a lo que tú dices, a esta transición que hay con lo académico, por eso. O sea, lo académico también como un ejecutar que proviene desde una zona anterior, previa. Claro, y aquí tiene que ver un poco con el problema ideal en la educación, o sea, ¿cuál es cuál es el ideal en la educación? ¿Qué se busca, de cierto modo? Un sujeto que aprenda cosas, que sepa cosas, que conozca cosas, o alguien que considere la existencia como efectivamente el objeto de estudio que tiene cada cual. Entonces, esa autenticidad lo que más o menos apelo en este proyecto que he realizado, que fue un poco, que no por la vocación, no por el hacer, sino que precisamente cómo él logra a través de esa intuición, esa intuición intelectual que llamaría lo griego antiguo como el nous, este nous que aparece como un brillo, un resplandor, no olvidarlo. Porque es cierto que la educación lo que hace desde que son más pequeños,
como que les enseña a olvidar la pregunta, olvidar el cuestionamiento, olvidar la propiedad que tiene eso. ¿No? O sea, a medida que va avanzando, un niño, por ejemplo, primer ciclo va avanzando, va olvidando eso, y va olvidando y va adoctrinándose para después en tercer y cuarto año medio volver a hacer la ruptura, pero una ruptura que ya se convierte en algo impropio, como algo que ya se dejó, ¿te fijas? Como que hay, entonces ese ejercicio, ese puente que tiene la filosofía para niños, permite no dejar relegado lo que antes se pensaba o lo que no se pensaba, ¿te fijas? Imagínate el fruto que podríamos provocar a nivel colectivo, Julio, y a todos los que están acá, imagínense lo que podríamos generar como comunidad entera. Porque como dije al principio, filosofía para niños está, digamos, sesgada en un grupo de colegios que son colegios particulares que tienen estos diseños propios, mientras que por otro lado, esta otra educación, pues si hablamos de calidad de la educación, esta otra educación está como ausente en el final. Entonces, a eso voy un poco, también el conflicto que hubo en los colegios técnicos, las instituciones técnicas, cómo hacer filosofía en lo técnico. Entonces, muchísimo. O sea, la técnica ya es otra parte que puede también desarrollarse, ¿te fijas? Entonces, no sé si Julio más o menos y doy esa idea. Sí, yo quería ahí añadir algo. O sea, a mí me parece fundamental ese trabajo, ¿no? Fundamental el trabajo de la filosofía para niños. En la UMS tenemos un minor que se llama Infancia y Pensamiento Filosófico. Y yo cuando remarcaba que cuando digo escuela, digo desde el jardín infantil hasta la universidad, es precisamente para no hacer esa distinción odiosa, media jerarquizante, eh, eh, entre lo académico, ¿no? El profesor y el académico, ¿no? O sea, en un cierto punto, la academia, uno podría decir, hablo en el contexto de filosofía, es la muerte de la filosofía. Porque la filosofía no es una disciplina, en último término. Si entendemos como disciplina, como lo dije muy rápidamente, si entendemos como disciplina, ¿cierto? Un discurso que tiene un objeto determinado que constituye un campo al que aboca su investigación, ¿no? Esa es una posición miserable de la filosofía, ¿no? La filosofía tiene elementos, obviamente que tiene elementos disciplinarios, pero la disciplina no la define porque precisamente es una acción que atraviesa las disciplinas, es diagonal a las disciplinas y por eso el vínculo interno con la educación, ¿no? Esa distinción también entre filósofos y profesores de filosofía. O sea, con todo el respeto que me merece Marchand, digamos, al menos la forma en que fue leída en Sobre Árboles y Madres, esa anécdota que él cuenta que a los niños chilenos, si uno les pregunta qué quieren ser, nos dicen, no tienen problema en decir poetas, pero en relación a la filosofía dicen profesores de filosofía, ¿no? Y Marchand hace toda Nada, entonces como si hubiera una distinción, ¿no? Hay un vínculo interno entre filosofía y educación, siempre que entendamos que la educación tampoco es una disciplina. Obviamente que tiene elementos disciplinarios, pero cuando digo que no es cuando digo que no es una disciplina es que no tiene un objeto. Lo que la define no es un objeto de investigación. Lo que define la filosofía y la educación es un objetivo, ¿no? Es una tarea, ¿no? Que es lo que aquí yo planteé como subjetivación. Y una sola cuestión a propósito de filosofía para niños, a propósito de la infancia, que yo creo que también se podría hacer esta distinción que hacía entre sistema educativo y acto educativo, se podría hacer a partir de las dos maneras en que se aborda la infancia, ¿no? La infancia se puede tomar como una etapa de desarrollo, situada en un contexto determinado, ¿cierto? Eh, y eso correspondería a algo así como a la comprensión de la infancia desde el sistema educativo, ¿no? Que va promoviendo los estímulos adecuados para que ese desarrollo se produzca de manera armoniosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la infancia, sabemos, significa el que no habla, ¿no? A propósito, Agustín algo hacía alusión a la deformidad, ¿cierto? Cuando Lyotard habla de la monstruosidad de la infancia, ¿no? Es decir, el que no habla eh, implica pensar la infancia no como una etapa de desarrollo, sino como una falla en la estructura.
como esa monstruosidad que es una falla en la estructura. Y en ese sentido tiene relación, en esa comprensión, con lo que estamos llamando, lo que propongo llamar acto educativo, donde el acto, ¿cuál sería? El infante, el que no habla, ¿cierto? Es el que, precisamente porque no habla, tiene que comenzar a hablar. Tiene que comenzar y recomenzar a hablar. Y como todo comienzo, ¿cierto? Siempre implica una ruptura, ¿no? Un perder la buena forma, diría Lyotard. ¿Alguien por ahí? O si no, voy a meter yo la cuchara. Sí, yo quería meter un poquito también la cuchara con un tema relacionado con esto, con el tema de cómo transversalizar la filosofía o hacerlo como una actividad más humana dentro de la escuela. Perdón si voy a vulgarizar un poco la conversación y como bajarla un poco desde la teoría y llevarla más como a la carne de la realidad. Me imagino un contexto. Ya, bueno, sabemos que Agustín ya lo planteaba de una manera muy explícita, la filosofía para niños, o la filosofía con niños o con infantes, como se le quiere llamar, trabaja como con sectores muy acomodados. Eh, pero yo pienso, como en nuestro habitual, como el 65, casi 70% de las escuelas de nuestro país, cómo poder situar a la filosofía dentro de un contexto vulnerable, por ejemplo. Eh, o cómo situamos a la filosofía, donde la filosofía tiene que ser parte de la vida cotidiana, con situaciones donde nuestros estudiantes, por ejemplo, tienen otro tipo de perspectivas. No entra igual. eh, Cómo realizar una metodología filosófica o realizar una didáctica filosófica o una práctica filosófica que haga sentido, no solo validándose a sí misma, porque un gran problema que tiene la academia en general de la filosofía es que tiende a validarse dentro de su propio círculo argumentativo. Entonces, bueno, es un problema de la filosofía como tal que se valida a sí misma, y eso es otra cosa ya de discusión. Pero ¿cómo yo la puedo mover a otras instancias? Eh, Porque si es una instancia de la reflexión, yo la tengo que sacar del mundo académico, o del mundo de la pedagogía, o del mundo de la enseñanza media, o de la escuela como tal, porque la escuela no es reflexiva. Entonces, una pregunta que también hacía una persona ayer, ¿yo la saco su rol curricular a la filosofía o hago más curricular a la filosofía para hacerla más patente dentro de la escuela? ¿Cómo hago este vínculo? ¿Qué sería lo fundamental ahí? Y es una pregunta que me viene rondando desde mi primer año como profe. Eh, ¿La saco? ¿Respondo? ¿La meto? ¿La potencio? ¿Hago vínculos? Pero al hacer la vínculo la tengo que bajar y la tengo que utilizar. Le tengo que dar como un rol un poco más mundano a la filosofía. Eh, es una pregunta que a mí me ronda, quizás no tiene respuesta específica, porque si no tendríamos que hablar de un tema más político también, como decía Agustín. Pero quería como dejar esa pregunta. Es como más coloquial con el cabro de la población en el espejo. Cómo yo le planteo a la filosofía como una instancia pedagógica. Ese era el ¿Para concepto. ambos? ¿Como para ambos expositores? ¿O lo que quiera la Moira? Bueno, Por entonces, favor, César, Agustín. cuál es tu observación, César? Para poder ahí, para escucharte también, ¿qué es lo que para dar también Mira, iba cabida a muy otra en la idea? línea de Julio, como que Ya, eh, yo haciendo como un poco abogado del diablo y tratando de complementar también lo que estaba planteando Julio, no sé si para quedar un enredo muy grande. Yo me ponía en la situación, me estaba poniendo en la situación justamente del tecnócrata, del administrativo. ¿Ah? Y entre paréntesis, quiero aprovechar de agradecerles las exposiciones porque son muy distintas, pero también hay un contrapunto muy interesante y en buena medida se conjugan, a mi juicio, como polémicas. No sé si estarán de acuerdo, pero es muy interesante la polémica que surge acá. Y entre paréntesis, estoy re feliz que esté siendo grabado esto para que luego surjan nuevas instancias. Yo me ponía en la situación del tecnócrata, incluso escuchándonos acá, escuchándolo a ustedes. Bueno, entonces, ¿cómo esto lo inserto dentro de una dinámica de habilidades? ¿Cómo lo inserto dentro de esto una dinámica productiva incluso? Eh, y uno dirá, bueno, es que yo no escucho el tecnócrata, pero sin embargo, ahí está la filosofía en términos educativos, dentro de un sistema de educación pública que tiene funciones muy concretas.
y que efectivamente nos puede parecer que tiene funciones disciplinarias, pero ahí está institucionalmente, ahí, o sea, la filosofía en términos simples que se hace en Chile mayoritariamente, como decía súper bien Gastón, ante todo vive ahí en ese mundo de la educación pública, desde la más tierna infancia en filosofía para niños hasta el mundo universitario. Entonces, bueno, yo también como que reacciono y me sumo a Julio, a ver qué opinan ustedes o el que quiera tomar el guante. Bueno, a la misma idea, pensemos de que, claro, o sea, los planes y programas que existen actualmente en el currículum y en especial los colegios subvencionados y municipales, si bien son rígidos, pero existe la posibilidad, está la posibilidad de poder hacer un plan y programa que identifique a la institución, o sea, desde el como lo administrativo. Eh, por lo mismo, uno tiene que hacer la pregunta, ¿por qué las instituciones de estos lugares, como tú dices, Julio, de estos lugares vulnerables, no hay un incentivo justamente, precisamente, a crear un plan y programa que sea, también que represente a la institución? ¿Te fijas? O sea, no, porque claro, o sea, podemos hablar de colegios, por no sé, colegios que tengan un sentido más de equidad de género, por ejemplo. O sea, o sea, la equidad de género como un tema, el tema de los pueblos originarios, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo involucramos la filosofía en esa pluralidad, en ese dispersar que no tan solo socioeconómico, sino que también sociocultural? Ahí está el tema. O sea, el tema de la autenticidad de la chilenidad, por decirlo así, el chilenismo, o la autenticidad de ser chileno, tiene que ver también con esto plural, con esta pluralidad de posibilidades. ¿Te fijas? Bueno, lo estamos viendo hoy día con la Comisión Constituyente, que también está buscando sobre cuál es el ideario, cómo nos identificamos nosotros, ¿ya? En esta heterogeneidad sociocultural. Entonces, claro, la manera no es, o sea, caeríamos en un absolutismo, Gastón, no sé si tú compartes esta idea, un absolutismo al pensar de que existe una sola manera de hacer filosofía para todos, y para todos los niños también. Lo que ocurre con las otras, como tú dijiste, con las otras disciplinas. Las otras disciplinas tienden como a universal el resultado. Pero acá, efectivamente, ocurre un fenómeno muy interesante también, que permite la autonomía de la institución. ¿Te fijas? O sea, que está interesado justamente, no sé, un niño de, como tú dijiste, vulnerable, de ciertos lugares vulnerables, claro, ¿cuál es la intención de él? Sacarlo de cierta cosa. ¿Cómo lo saco? Con precisamente un tipo de filosofía, una manera de poder hacerlo llegar. Bueno, no olvidemos lo que ocurrió con el docente de religión, por ejemplo, en los colegios, que tomaba también este rol de formación de valores. ¿Te fijas? Entonces, todo ello, evidentemente, tiene una conjugación diferente. O sea, yo entiendo la buena, entre comillas, la buena intención que hubo con la idea de la formación ciudadana. ¿Ya? O sea, la idea como tal era buena, pero lo que se hacía no era tan bueno, porque estaban conduciendo o, no sé, domesticando, de cierto modo, cierta idea de ciudadanía chilena. En cambio, lo que yo apelo un poco es a encontrar esta autenticidad, pero precisamente en el sujeto interesado en ello. ¿Cómo lo estimulo a que el mismo sujeto tenga una autenticidad? Y si tú ponemos eso en estas distintas instituciones, en esta heterogeneidad, en esta fauna de instituciones que hay, cada uno va a lograrlo. Entonces, en ese conjunto plural se genera esta noción de autenticidad, ¿te fijas? Entonces, como que para mí, de ese punto de vista se podría generar. Efectivamente, no puedo comparar a Redland, que tiene también una filosofía para niños, de acuerdo a Matthew Lipman, a, no sé, a un colegio de otro lugar, que podamos decir, no, para acá estamos hablando de Giannini, ¿te fijas? Hacemos Giannini de niño. Entonces, lo bueno de esto, que permite esta discusión y esta amplitud, la filosofía no tiene como un conducto unívoco, y ahí hablamos, lo que hablaba un poco Gastón también, de este tema como el acto educativo, o sea, el tema de la misma educación como una manera de comportar. De la filosofía, o el filosofar, por decirlo así, como un acto, como un acto que representa justamente a nosotros, como humanos también. Tenemos este detalle también de la duda como algo propio. Y eso apropiárselo, independiente de la ubicación en que se encuentre en esta fauna, puede otorgar efectivamente una autenticidad que yo creo que va a identificar a cada grupo no socioeconómico solamente, socioculturalmente. Eso. Sí, yo un breve comentario, porque estamos más o menos en la hora antes, ¿no? Mm. César.
Bueno, ahí sí, ahí Por tenemos favor. hay una diferencia con Agustín respecto a, bueno, a los chilenos, digamos, a lo identitario, auténtico, pero me interesa más remarcar los puntos en común, digamos. Yo creo que una filosofía materialista, ¿no? Y pienso en el maestro Badiou, ¿no? Cuando dice que la filosofía no produce verdades, ¿no? La, la filosofía tiene condiciones, que son los campos donde se producen las verdades, ¿no? Y esos campos son la ciencia, la política, el arte y el amor, ¿no? La filosofía tiene 4 condiciones. Si la filosofía está vinculada con esas 4 condiciones, ¿no? La ciencia, la política, el arte y el amor, entonces hacer una clase de filosofía no es hacer historia de la filosofía, lo primero. Entonces eso inmediatamente nos vincula, uno podría decir, despliega cualquier tema, porque el punto es, no es el tema, el filosófico, es la manera en que me relaciono con ese tema, ¿no? Y eso también tiene que ver con el dispositivo de la escuela, que aquí hago una defensa de la escuela, marcando sin desmarcarme de ninguna de las críticas que hay que tener siempre presente de Althusser, la escuela como aparato ideológico, Foucault como dispositivo disciplinario, Deleuze como dispositivo de control. Todo eso es la escuela también. Pero el punto es que el suplemento, ¿no? Del que hablaba tendría que ver con que uno siempre puede operar un pliegue, para decirlo en otros términos, ¿no? Esto del acto ejecutivo, uno siempre puede operar un pliegue en la medida en que la escuela, la educación y la filosofía permiten relacionarnos de otra manera con otras cosas, ¿no? O sea, no sé, un profesor llevando a sus estudiantes, a los escuincles, a los cabros chicos, ¿cierto?, a elevar volantines. Cuando un profesor está ahí, ¿cierto?, la manera en que los escuincles, los estudiantes se relacionan con el volantín es distinta, ¿no? Es distinta, es curioso porque se produce un pequeño desplazamiento, pero lo que quiero decir con este ejemplo del volantín es que a hacer filosofía, ¿no?, tiene que ver con un acto. Entonces no es que a los niños chicos les enseñemos Descartes. O bien, más aún, si recordamos al tan desprestigiado Descartes, que aquí también eh, yo lo reivindico, eh, cuando en el primer párrafo de las meditaciones, ¿cierto? Ya, me era necesario una vez en mi vida deshacerme de todas las opiniones que hasta entonces había creído para empezar enteramente de nuevo. Bueno, cada vez, cada vez que posibilitamos esto que hablábamos recién, una falla en la estructura que haga que alguien pueda, a propósito de la infancia, comenzar, recomenzar, esa es la acción de la filosofía, ¿no? La posibilidad de la que todos somos capaces, y esa es la verificación del axioma de la igualdad en Rancière, de ser capaz de comenzar algo. Y un profesor que opera eso en relación a la política, al arte, al amor, a la ciencia, es más cartesiano y es más filósofo que un erudito en Descartes. Y para eso, como digo, las tácticas pueden ser múltiples, ¿no? Efectivamente, como decía Agustín. O sea, hay que hacer uso incluso del sistema educativo y el foco en el aprendizaje, las competencias, ¿no? Uno puede relacionarse con eso, así como en términos psicoanalíticos, como un gran otro respecto al cual está sometido y uno dice, bueno, pero es lo que hay, no me gustaría hacer otra cosa, pero es lo que hay. O puede tomarlo y hacerlo fallar, pero uno puede hacer uso de eso, ¿no? Y que es inevitable porque porque si no el acto educativo sería, lo que estaría planteando sería una especie de educación paralela, ¿no? El acto educativo es algo que, ojo, acontece
con suerte, y todos tenemos la experiencia de eso, hacemos una clase que siempre está llena de fracaso, ¿cierto? Pero siempre ocurre algo, ¿no? Una cuestión que no es parafernálica, que no tiene ningún glamour, ¿no? Pero uno es tocado por algo, porque presiente al menos que algunos de los que están ahí fueron tocados. Y el punto es que eso deje una mínima huella que tenga una resonancia en la cotidianidad, no que sea simplemente una acumulación de saber, ¿no? Entonces, en términos del currículum y todo eso, yo creo que hay que hacer uso de eso. El problema es cuando creemos que en eso se resuelve la filosofía. Que se resuelve, voy a decirlo, curricularmente. No, pero tampoco en ponernos en la posición de, no, esto es el mercado. Por supuesto que es el mercado, ¿no? Por supuesto que es una... sabemos que todo el programa por competencias, todo esto de una educación al servicio de la sociedad, ¿qué es lo que? Educación al servicio del mercado, digamos, la sociedad está articulada por el mercado. Por eso lo que se plantea acá es como la sustracción respecto a la función social. Pero eso no implica estar en la permanente crítica, porque en la permanente crítica lo que termina ocurriendo es que nosotros terminamos, en el mejor de los casos, gozando de la lucidez que tenemos respecto a lo que, a lo que ocurre, ¿no? Y nosotros somos capaces de desmontar, de construir, ¿no? Bueno, pero ¿qué otra cosa hacemos, digamos, ¿no? En ese sentido digo que la dimensión reflexiva y crítica, por supuesto que es necesaria en la filosofía, pero tampoco la define. Lo que la define es un acto afirmativo. Y cuando digo un acto afirmativo estoy diciendo, a propósito, un cabro chico, un profe con un lote de 20 cabros chicos enseñándole, mostrándole, ¿no? Diciéndole, ¿no? Tomando el volantín, ¿no? Haciendo en el mismo lugar donde lean los volantines, ¿cierto? Pero si hay un profesor, todo cambia. Se produce un desplazamiento, porque el volantín se convierte en objeto de estudio. Y ya no es simplemente la competencia de quién lea el volantín más alto o corta al otro, sino, qué sé yo, de por qué eso que es más pesado que el aire vuela, por ejemplo. Y lo último. Y en términos curriculares, por eso a mí me interesa establecer este vínculo interno entre educación y filosofía, para que la filosofía, porque para decirlo en los términos que lo decía Julio o César, no me acuerdo, son transversales, en el sentido que yo lo planteaba como es una diagonal que atraviesa las disciplinas. Pero lo que no quiere decir que sean transversalizables, porque una manera, que fue en los 90 y en los 2000, que lo recordaba Agustín, de sacar del currículo una filosofía, fue decir, bueno, pero si la filosofía está en todos lados, qué sé yo, a ver, un problema en la filosofía es el tiempo. Bueno, eso lo podemos abordar con 100 años de soledad en castellano, ¿no? Ahí abordamos el problema del tiempo. Entonces, la reflexión, si lo que caracteriza a la filosofía es la reflexión, bueno, la reflexión la tenemos en todos lados. Bueno, el punto es, sí, la filosofía es transversal, pero una cosa es que sea transversal, pero eso no implica que sea transversalizable. Tiene que haber un lugar, y en este caso ese lugar es un no lugar, que es el curso de filosofía, ¿no? Que está ahí, ¿no? Algo así como anudando lo que pueda irradiar, porque la filosofía en ese sentido, y con esto termino, a propósito de lo que dice Badiou, insisto, que las condiciones de la filosofía están fuera de ella. Por lo tanto, la filosofía, para constituirse como tal, tiene que exponerse a lo que está fuera. Ejemplarmente, a la ciencia, a la política, al arte y al amor. De lo contrario, no es filosofía. De lo contrario, es erudito en historia de las ideas, ¿no? Que hay algunos que son muy necesarios, digamos, ¿no? Pero eso no es filosofía, digamos. Wow, gracias, muchas gracias realmente de corazón. Me resuenan y creo que puedo hablar
por los que vean este video, por los que están escuchando acá, me resuenan muchas cosas. Estaba pensando en el nombre del Congreso, un par de palabras para cerrar nomás, porque nos pilló el tiempo, como siempre. Estaba pensando en el Karina nombre está del pidiendo la Congreso. palabra, César. ¿Quién está Perdón. viendo, perdón? Karina. Karina está Ah, pidiendo la palabra hace ya. un rato. Entonces yo te pregunto algo a ti. ¿Podemos seguir alargando? ¿Sí? ¿Es posible? ¿Cierto que sí? Salvo que alguien quisiera asistir a la... Mira, la única limitante sería que Denise tuviese que ir a cubrir otra mesa, pero quedaríamos nosotros como anfitriones. Podríamos alargar unos 15 minutos más, salvo que alguien quisiera ir a otra mesa, porque también Denise tiene su tiempo acotado, pero yo creo que podríamos seguir un rato más y quedar nosotros Sí. como anfitriones y cerrar en 15 minutos. No sé qué dices tú, Denise. Démosle nomás, no se preocupen. ¿Sí? Ya. Ya, ok. Yo creo que Perfecto. podemos extender unos 15 minutos más. Perfecto, quedemos en eso. Yo estaba cerrando ya por asumiendo el tiempo, entonces me muteo y Karina, por favor. Aló, ¿me escuchan? Sí. Ya, es algo cortito nomás. A mí me llama mucho la atención la idea del límite. Cuando hablamos de hacer clases como en un no lugar, que sería la filosofía, o sea, llevamos mucho tiempo alimentando el mito del límite y nos ha hecho mucho daño, sobre todo si estamos hablando en un congreso que le está dando la oportunidad a Chile. Y quizás yéndome a algo más pragmático desde el área de estudio que llevo yo, ¿por qué no tomamos la idea del límite y nos deshacemos de ella para empezar a hacer filosofía? No sé qué pensar Agustín al respecto, ya que hablé mucho del límite. Gracias, Karina, por la pregunta de lo limítrofe. Bueno, al comienzo de esta presentación, tomé el concepto del borde, o sea, cómo pensamos el borde, o sea, estamos en la cuerda floja prácticamente. O sea, y por eso que hacía esta suerte de analogía geográfica, de estar ubicados en esta impropiedad geográfica que es estar en los límites, en un desierto, en un océano, cordillera, y al final, no sé, con un hoyo capa ozono gigantesco debajo. Estamos si pensamos de la impropiedad, de esto que tiene que ver con la filosofía desde el borde, o sea, nosotros es un riesgo constante, ¿no? O sea, si miramos más allá del límite como Chile, como un límite, como la forma geopolítica que tenemos también estructurada en lo abstracto cuando pensamos en eso. Pero lo pongo como una oportunidad, o sea, yo lo establezco como una instancia de situación, de ubicación, de circunstancialidad. O sea cuando leemos a Ortega y Ortega Gasset hace referencia a su famosa cita, yo soy yo y mi circunstancia, o sea, la circunstancia que ha sido el lugar donde he sido arrojado, ¿no? O sea, el sitio donde estoy arrojado en este minuto, que tiene ciertas construcciones culturales, que tiene cierta... O sea, toda esta conformación, de otra manera, en esta inmediatez que me hace pensar en el borde de la filosofía, claro, es una suerte como de pérdida de mundo, ¿ya? O sea, bueno, no puedo pensar en lo que se ha perdido. Recuerdo que en la inauguración, Marco García de la Huerta hablaba un poco acerca de esa noción de cómo se genera esta ruptura con el pensamiento del borde. Entonces, claro, pensar en esa idea de lo no pensado. O sea, yo expongo esta idea de cuando pensamos en lo circunstancial, que estar acá en un lugar denominado como tal, con cierta conformación geopolítica, hace que de otra manera nosotros nos situemos. Y al situarnos permite generar efectivamente esta evocación a lo que es filosofía. O sea, no tan solo la esta famosa pregunta de quién soy, sino que por qué estoy en este lugar, precisamente, sino que, claro, soy como un inicio. Esta es mi circunstancia, por lo tanto, si no la salvo a ella, no me salvo yo tampoco. Porque acá estoy instalado, acá he sido arrojado. Por lo tanto, hablamos como, podemos poner el nombre que queramos, después le ponemos Chile, le ponemos otra cosa, pero tiene un poco la idea de la convicción de situarse, insisto, o sea, como el punto de partida. O sea, un punto de partida que permite este dentro y fuera que tenemos nosotros. Tenemos este ensimismamiento que podemos hablar
la reflexión como un ensimismarse, pero en un dentro que está afuera. ¿Y cuál es esta afuera que está ahí? La política, el tema sociocultural. Entonces, ese dentro y fuera constante que tenemos en lo cotidiano nos hace situarnos. O sea, yo no puedo, o sea, yo cuando hablo del tema del límite, no es que nos sentamos en el centro del mundo, o sea, no, sino que es la ubicación que también configura, de cierto modo, este Dasein existente, que está cada vez siendo más propio. Y para apropiarse hay que ver lo que no es propio. Y esto impropio tiene todas estas conformaciones de borde. Entonces, claro, estoy aquí en este minuto hablando de filosofía o del proyecto de filosofía como autenticidad chilena, pero precisamente es esta instalación lo primero. O sea, la instalación no de una creencia, no desde una mirada doctrinaria, sino que más bien poniendo precisamente en ese mismo borde la idea de lo geopolítico también. Entonces, ahí viene como la confrontación dentro y fuera que tenemos, que siguiendo esta noción de lo que es vasto y múltiple en la búsqueda de la identidad, o sea, esta búsqueda de la identidad que tenemos. No tiene que ver con una región, sino que tiene que ver con el mismo cuestionamiento que no ha pasado porque no hay identidad o porque hay una pluridimensionalidad al respecto. O sea, tenemos, como lo hablaba antes también con respecto a la noción de esta comisión constituyente que está buscando también una nueva identidad. O sea, están los pueblos originarios, pero no tan solo los pueblos originarios, también está el mestizaje también, que otro grupo, ¿no? También, o sea, está la elite también que está involucrada. Entonces, todos estos fenómenos se agrupan y se ubican dentro de este borde, ¿te fijas? Entonces, de ahí se puede más o menos pensar una ejecución filosófica desde un carácter educativo, ¿te fijas? O sea, yo educo o yo hago filosofía dentro de lo que es el campo de la educación precisamente porque estamos en esta situación, estamos en esta circunstancia. Fíjate, ahí viene como un poco esta idea de la búsqueda hacia una autenticidad como chilenos, o sea, no entendiendo como Chile como algo ya construido, como algo ya elaborado, sino que algo por elaborar. ¿Ya? No es la noción de patria tampoco, o de matria, si quiere decir, sino que esta idea de la condición del porvenir permanente, ¿te fijas? Eso más o menos, Karina. Se quedó un poco claro. Sí, yo quería agregar algo ahí. No, yo comparto completamente palabra a palabra lo que dijo Karina. ¿Sí? Hay que deshacerse de la noción de límite y de finitud. Ojo, deshacerse como instancias articuladoras del pensamiento, porque tampoco soy tan delirante, digamos, ¿no? Está la finitud, hay límites, hay situaciones, pero una cosa es el reconocer, digamos, que hay límites, que hay finitud, que es lo que hay, ¿no? Siempre estamos en una situación, efectivamente, pero eso es lo que hay. Y la filosofía no tiene que ver con lo que hay, tiene que ver con lo que no hay. O sea, Platón. Tiene que ver con una ruptura de lo que hay. En ese sentido, ¿no? El concepto, para tratar de comprender, el concepto de verdad o de verdades, ¿no? De verdad que reelabora completamente, radicalmente Badiou, tiene que ver con que las verdades efectivamente se inscriben en las situaciones, porque la situación es lo que hay. Pero ¿de qué manera se inscriben? Se inscriben como lo que se sustrae a la situación. O sea, algo así como que inscriben un agujero en la situación. Y ese agujero es singular y universal al mismo tiempo. Es un singular universal. Uno podría decir, lo universal siempre lo asociamos a lo universal, lo absoluto, lo asociamos, perdón, a la uniformidad. No, las verdades son universales y absolutas en la medida en que se absuelven precisamente lo absoluto como lo que está absuelto de las determinaciones contextuales, sin negar las determinaciones contextuales, ¿entienden? O sea, por eso la distinción, quizás pueda aclarar esto, cuando Badiou dice, somos individuos, ¿no? Y siempre somos individuos y como individuos siempre estamos insertos en una situación determinada.
ahí lo que, como decía Agustín, vale completamente lo que decía Ortega y Gasset. El yo y su circunstancia, incluso, ¿no?, el ser en el mundo. Pero eso es como individuos, ¿no? Lo que Badiou propone, ¿no?, es que siempre somos individuos, pero siempre podremos haber sido también sujetos de verdades. Insisto, donde las verdades no son saberes, ¿no?, son actos. Son, si quieren es como, para pensarlo desde otro registro, como el axioma de la igualdad, ¿no?, de Rancière. Las verdades se verifican, y se verifican aquí, ahora, ¿no? Y la mayor parte de las veces fracasamos, ¿no? Pero siempre podemos recomenzar. En cambio, esa otra herencia de Heidegger, ¿no?, el patos de la finitud, el patos del límite que toma de Kant, que uno podría decir es la beta normalizadora de la filosofía, ¿no? Es la beta normalizadora en el sentido de poner límites, de poner definiciones, ¿no?, de las definiciones y las reglas, ¿no?, a partir de las cuales el pensamiento es posible, ¿no? El pensamiento, bueno, ahí está toda la lógica aristotélica, ¿no?, tiene que ver con regla. En cambio, el gesto de Badiou es rescatar a Platón, donde el pensamiento es axiomático, tiene que ver con decisiones, ¿no? Tiene que ver con decisiones, tiene que ver con actos, y por lo tanto con la ruptura de los límites de lo que hay. No, se entiende que no se trata de negar los límites, qué sé yo, somos chilenos, yo soy chileno, con todo, no dejaría de vivir en este país, digamos, ¿no? Pero la filosofía para mí no es nacional, digamos. Ni es nacional, ni tampoco es disciplinaria en el sentido de que hay una filosofía del arte, una filosofía de la ciencia, no, lo que hay es filosofía como acto. Y lo que pasa es que la filosofía tiene estas condiciones, porque es lo que acontece en la ciencia, en el arte, en la política y el amor. Y salvo que nos pongamos en una posición idealista, que la gran parte de la historia de la filosofía ha sido esa, la filosofía entonces se entiende como la revisión de su propia historia, ¿no? Entonces, enseñar filosofía es enseñar solo textos de filosofía, ¿no? Y ahí encontramos otro límite, ¿no? Algo así como el límite disciplinar. La apuesta de la filosofía de Badiou precisamente tiene que ver con que son términos que producen un poco de escozor en la situación contemporánea, ¿no? Pero hay que darle una vuelta a esto de que las verdades son absolutas, las verdades tienen un valor universal, pero ojo, no son saberes, porque otra cosa es, si fuera algo así como la pretensión de un saber absoluto, esa es otra cosa, ¿no? O sea, toda la crítica que tiene que ver con la desnaturalización, bienvenida, respecto a los saberes, que siempre son contextualizados y pretenden, ¿cierto?, una universalidad espuria. En cambio, las verdades constitutivamente tienen un valor universal. Es como para poner simplemente un ejemplo, el valor universal que tiene la tragedia griega surge, bueno, en Grecia, y surge situada espacio y temporalmente, ¿no? Shakespeare, lo mismo, Faulkner, lo mismo, Bolaño, lo mismo. Pero hay algo en esas obras que no tiene que ver con los individuos que la hicieron, ¿no?, que se sustrae a esas particularidades, a esos límites contextuales. Y que se verifica ¿en qué? En el placer que todavía sentimos leyéndolo. Disculpe, Gastón, o sea, yo entiendo completamente la idea, y como más o menos focalizarla bajo esa imagen, no una filosofía chilena, sino que la mirada de la filosofía es como una mirada desde acá, desde, o sea, el famoso desde hacia, ¿te fijas? Como en una suerte,
no una operación al revés, te fijas, como una suerte de imagen de lo que, de cierto modo, como un receptáculo de ideas que pero provienen, por ejemplo, de otra zona, de otra mirada, sino que desde acá. Sí, es que, No una filosofía chilena como tal, sino que una filosofía desde acá. Fíjate, como o sea como que, ese escenario, ¿te fijas? sí, es que cuando, ¿cómo se llama? Buenaventura de Sousa plantea una epistemología del sur, o sea, si hay un pensamiento que tenga que ver con una invención científica, que tenga que ver con una política emancipatoria, que tenga que ver con una obra de arte, que tenga que ver con amores apasionados, venga de donde venga. Si viene de Japón, de Alemania, de Francia, de Tasmania, de Chile, de Bolivia, eh, me, es, me es me es completamente indiferente. Y yo creo que la posición de la filosofía es esa, es completamente indiferente. Y para eso tenemos, y bienvenida, ¿cierto?, la sociología, la antropología, que apuntará, ¿cierto?, a las condiciones contextuales, ¿cierto? Pero hay algo de esas condiciones contextuales que es lo que se sustrae. Es como, para terminar este punto, ¿no? Es como cuando a Sartre, creo que, no sé si le preguntaron o dice por ahí, ¿no? Le preguntan, le tienen el reproche así como, bueno, pero Proust es un burgués y un snob, ¿no? O sea, ni una gracia lo que hace. Y Sartre lo que le responde, bueno, sí, es un burgués y un snob, pero no conozco a ningún burgués y snob, que hay millones, que haya escrito algo parecido a En busca del tiempo perdido. Algo, o sea, se entiende que algo de En busca del tiempo perdido, por supuesto que sociológicamente uno puede rastrear la vida de Proust y poner las condiciones, por qué escribió esto, pero hay algo de En busca del tiempo perdido, de la gran obra, que se sustrae completamente a, a su contexto social, completamente. Porque si no, todos los burgueses snob como Proust escribirían al menos algo parecido a En busca del tiempo perdido, y ni de lejos, ni de lejos. O sea, distancias infinitas. Entonces me interesa En busca del tiempo perdido, no me interesa Proust. ¿Se entiende, no? Me interesa Proust como el nombre de En busca del tiempo perdido. Y lo último, lo último. Y yo creo que el problema de situar a la filosofía es que lo que propone el mundo, lo que propone la cultura contemporánea es ese discurso. Incluso la crítica, incluso el pensamiento crítico, insisto, siendo completamente indispensable la crítica para poder tener un diagnóstico, ¿no? De lo que ocurre. Pero tal como decía Kant, ¿no? En ese sentido, Kant decía, creo que aquí me sale el erudito, en el primer prólogo, en la primera nota a pie de página, que está como en la segunda página, dice, la crítica no es un libro, es algo que nos impone la época. La época es crítica, la época es reflexiva. Bueno, entonces, si la época es la reflexiva y la crítica, la filosofía no puede definirse por la crítica, porque si no, es completamente subsidiaria de lo que hay. Y la filosofía, la apología de Sócrates, lo que nos dice es que la recepción oficial de la filosofía tiene que ver precisamente con provocar, producir, inducir una ruptura respecto de lo que hay, que es lo que dramatiza ejemplarmente Platón con la sanción a Sócrates, inolvidable, ¿cierto?, de la condena por corromper a la juventud. Es decir, por sustraerse a lo que propone una época.
y que para eso tengamos que pertrecharnos de saberes antropológicos, sociológicos, feministas, ¿no? Que permitan hacer un diagnóstico del contexto, por supuesto, ¿no? O sea, tenemos que hacer eso, pero no confundir eso con la filosofía. Ojo, no porque la filosofía esté arriba, 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 no, sino porque la filosofía consiste en esos pequeños actos, ¿no? Que se pueden dar en un parque con un profe mostrándole a un grupo de estudiantes cómo se eleva un volantín. Ahora nos ha tocado llegar al final. César, una cosita chiquitita, muy cortita, es solo dejar un concepto, solo una idea. Yo estoy muy de acuerdo con Gastón. Solo como Sí, lanzar algo, porque se nos acabó el tiempo. sí, solo una pregunta. Yo estoy muy de acuerdo con Gastón y creo que eso me genera la duda de por qué se peleó tanto el espacio de la filosofía en la escuela. Cuando se quería sacar filosofía de la escuela, había más motivos para decir, sí, hay que sacar filosofía de la escuela, porque no es un saber, no es algo práctico, no es algo útil. ¿Y por qué se peleó tanto ese espacio? Esa es mi pregunta, como mi duda que me genera como la existencia, porque no hay una filosofía de relax. Dos cosas muy rápidas, porque efectivamente lo que había en filosofía era inútil e impráctico, pero en otro sentido. El currículum de filosofía era un currículum completamente historicista, ¿no? Completamente cerrado en sí mismo, que no tenía nada que ver con lo que estamos hablando. Y la defensa y el hecho de que se ganara eso se lo debemos ¿a quiénes? A la filosofía conservadora. ¿Por qué? Porque los exponentes de la filosofía conservadora ven en la filosofía un valor, lo pongo en términos políticos, que la izquierda abandonó. Para la izquierda, si lo pongo en términos políticos, la dimensión, lo que caracteriza la filosofía es la emancipación. En cambio, para la vertiente idealista conservadora, el valor de la filosofía no está en la emancipación, está en la tradición. Y por eso debemos agradecer, ¿cierto?, a todas las escuelas conservadoras de filosofía, donde además está el poder económico, social y cultural, ¿cierto? Y gracias a ellos se mantuvo filosofía en el currículum. Ahora sí que sí. Ahora me toca, pido de antemano las disculpas porque uno del patito feo tiene que cortar. Y me voy a autocensurar, hay varias cosas que me habría gustado tocar, pero como moderador uno pierde ese derecho en cierta forma. Modérese. Hoy les quiero agradecer, realmente ha sido sugestionante, motivante, hay como una especie de bomba, si lo quieren decir, de alguna forma, o semilla, si lo quieren decir de otra, que surgen acá. El debate podría ser eterno, pero sin embargo muy fructífero, porque ya solo con estos minutos pasa algo genial. Yo lo hablaba con Silvia, que estos son como inicios, no son de ninguna manera cierres. Y por lo mismo subrayo lo que dije al principio, si alguien no lo escuchó o no había llegado. Ojalá que nos volvamos a juntar en otra instancia y con Silvia estamos ahí craneando generar algún espacio de diversa índole, ¿ya? No solo tipo congreso, seminario. Bueno, decir solo una cosita, yo quería decir muy corta. Me parece que se ha cumplido en buena medida con los objetivos, porque muchas veces quedan grandes los nombres y el Congreso Nacional Filosofía en Chile y esta mesa Filosofía y Educación, creo que gracias a Agustín y a Gastón han cumplido por lo menos con tocar esos puntos, detonarlos ahí. Insisto, quiero agradecerle su presencia, muy gratificante, y por supuesto darle las gracias a la CHIF y al espacio que han gestionado, ya al equipo técnico,
y al público, ya, a Karina, a Julio y a cualquier persona que hubiese entrado y que no me hubiese dado cuenta. En concreto, también quiero invitarlos para mañana porque este espacio sigue en una tercera mesa. Mañana hay temas como hospitalidad digital, un concepto para el siglo XXI, filosofía y poder en la educación, descolonizar, extrañamiento y conciencia práctica en la profesión docente, clases remotas de emergencia, atención y resistencia en espacio educativo. Títulos muy sugestivos, ojalá que puedan estar mañana, ya, ojalá que podamos ser parte del público. Están súper invitados y nada, pues no sé si Silvia, tú quieres decir algo porque no te hemos escuchado. No, pero no era mi momento ahora, César. Solamente Sí. eso, agradecer y quizá como, bueno, ya como dicen, en algún momento nos encontraremos en otro espacio. Solamente contarle quizá a modo anecdótico a Gastón que el año 2016 me tocó estar en la primera línea de defensa de la filosofía y no pertenezco al sector conservador. Así que sí, se dio una pelea interesante. Y quizá esa amenaza que tuvimos de que la filosofía se convirtiera en una opción, yo creo que fue la oportunidad más grande para que el 70% de Chile, por no decir ambiciosamente el 100%, estuviese hablando de filosofía. Sí. Así es que eso, eh, Agustín usaba la palabra que la filosofía era algo inevitable, a mí me gusta más bien decir que es ineludible. O sea, no podemos escapar de nuestra condición de seres filosofantes. Así que muchísimas gracias por la presencia, por mantener activos estos espacios y ojalá nos veamos mañana. ¿Sí? Mañana a las 4:30 de la tarde. Un abrazo. Bueno, gracias a todas. Muchas gracias, Denise, también por el apoyo. Chao, muchas gracias. Chao, Muchas chao. gracias a Que estén todos. muy Muchas bien. gracias, Agustín, Gastón, a todos. Chao. Chao.